por asistir, por venir. Un saludo también y un agradecimiento muy grande a los organizadores. La verdad que tremendo congreso se han montado Valer y aquí el amigo Miguel, junto a todos los demás, lógicamente. Así terminó la NASA después de tu charla, maestro. Pidiendo una ayudita, por favor. Pidiendo una ayudita. Antes estaban así igual, forrados directamente, ¿no? Pero bueno. Le aprovecho también para agradecer a Cesc, que es un artista musical, compañero de la casa, que la imagen que estaba de fondo durante la charla de Robert es de un disco también muy, muy acertada con la frase de aquí se escapa, ¿no? Se podría decir. Bueno, muchas gracias, arrancando ya un poquito lo que va a ser el directo de NUR para todos, aquí en Santa Susana hoy. Gracias por venir, por asistir todos. Y bueno, es un tema que cuando lo escuchas por primera vez capaz que te choca, pero hay que tener en cuenta que estamos en una época, me parece, de la existencia de todos, como ha dicho Robert antes en su charla, para empezar a dudar de todos los paradigmas, y a todos nosotros nos ha tocado hoy pues dudar del paradigma científico, ¿no? Como ese conjunto de normas, ideas y leyes que todos creemos para que las cosas funcionaran bien, pero ya nos hemos dado cuenta de muchas mentiras, y a partir de ahí hay que rasgar el velo para que emerja fractales de la verdad. Así que un poquito viene por ahí la mano hoy de dudar, sobre todo de esa cosmología impuesta, pero sobre todo dudar a base de la empiria, como lo iremos viendo durante la charlita de hoy. Así que espero que la disfruten, abríguense un poquito, que viene un poquito de fresquito, y allá vamos. Bueno, y lo invitamos a Robert también porque también es de la casa, de NUR para todos. El mes pasado no asistió, tiene falta, y le dijimos, Robert, te subís acá y a compartir. La idea es, como dijo Jordi, ¿no? Es una temática que seguramente ya hoy está en las redes, desde hace bastante arrancamos nosotros por el 2015. Siempre suena a una temática loca, ¿no? Porque la tenemos tan bombardeada a través de las imágenes, el sistema de adoctrinamiento escolástico por excelencia, que nos agarra a una temprana edad, donde no tenemos ni siquiera anticuerpos para poder desafiar a la autoridad, ¿no es cierto? En esa edad se acepta directamente, el cuestionamiento es muy para adentro y poco discutido. Queremos arrancar de alguna manera con un marco teórico, haciendo alusión al principio de autoridad, porque también hay mucha gente que en esa programación que han recibido muchas veces combaten con ellos mismos, ¿no es cierto? Y uno puede pensar, bueno, pero si yo vi la curvatura de la Tierra, más allá de lo que nos muestran en televisión, muchas veces uno dice, yo cuando viajé en avión o cuando fui al mar y estaban las condiciones ideales, a mí me pareció ver que el mundo era como circular o esférico. Y en este caso, Andrés Gomberov es un físico teórico de Chile, obviamente súper oficialista, en el cual en una charla de café va a arrancar para hablar de curvatura tiempo-espacial, pero él va a hacer alusión primero a una curvatura geométrica. Nosotros siempre utilizamos esto al principio como para dejar en claro de alguna manera que aquellos que dicen haber visto la curvatura de la Tierra, ya sea en un avión comercial o en el mar, están como sufriendo una especie de alucinación esquizofrénica, porque no se podría ver en el caso de si la Tierra así todo fuese una esfera, por una cuestión de las distancias, las medidas y demás. Voy a darle play para ver si se escucha el audio, que no se escucha el audio. Bueno. Iván, querido. Si no haces un doblaje. Sí, déjame. ¿Sabés el tema de...? No han traído el audio. No estaba en el precio de la entrada. Bueno, no incluía el audio. A ver si lo puedo poner así. Yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado o muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda, si ustedes lo piensan un rato. O sea, lo loco es pensar que es redonda, no es que es plana. Muy al contrario de lo que muchos de nosotros nos pensábamos. Y eso te lo está diciendo un físico teórico de la academia. Así que a partir de ahora, al menos que no nos llamen, ¿no? Como que estamos en otra galaxia viviendo, por simplemente decir, pensar y razonar que vivimos en una planicie. A lo que hace alusión este muchacho es totalmente lógico. De hecho, nosotros no tenemos ninguna evidencia a través de nuestros sentidos como para realmente pensar que esto ahora mismo está girando.
alrededor del Sol, o que el Sol está girando alrededor de la galaxia, que a su vez la galaxia gira alrededor de un agujero negro, que a su vez se está expandiendo y yéndose para una dirección que nadie conoce y demás. O sea, si uno se pone a pensar incluso las velocidades oficiales, estamos pasando los millones de kilómetros por hora en este momento. Y Robert está acá quieto, no se le mueve ni el flequillo. Entonces, el tema es un poco que nos han manipulado desde muy pequeños y obviamente, sobre todo, hacen mucho hincapié en que nosotros neguemos nuestros sentidos. Esa famosa frase de que hay que dudar de todo, incluso de nuestros sentidos, cuando la plantea Descartes, la plantea por una especie de planteo filosófico acerca del genio maligno. Él es como una especie del argumento de Matrix. Él sospechaba que podía haber un genio maligno, que también se conoce muchas veces en gnosticismo cristiano como el demiurgo, que nos podría estar engañando y nosotros seríamos el sueño de otro soñador. Pero no hacía hincapié en sí de los sentidos a la hora, por ejemplo, de cruzar una calle. Y no, mis ojos me engañan, ese no es un auto, ¿qué hago? ¿Cruzo, no cruzo? No se refería a esta cuestión de los sentidos para poner a prueba si yo me estoy moviendo o no me estoy moviendo, si estoy cabeza arriba, cabeza abajo, etcétera, etcétera, ¿bien? Aquí sobre todo hay como dos columnas, ¿no?, que sostienen toda esta mentira para nosotros a base de las pruebas que se han podido constatar. Una primero es la no esfericidad de la Tierra, como te decía Gomberov mismo, que vivimos en una planicie a ojos y a sentidos de cualquier persona. Y luego está el no movimiento de la Tierra, ni de rotación, ni de traslación, pero no es que lo digamos nosotros, es que hay un montón de experimentos científicos que han dado negativo a cualquier tipo de movimiento. Y luego ya lo iremos un poquito desarrollando, ¿no?, con Michelson-Morley, luego vino Einstein. Entonces son esas dos columnas vertebrales que vamos a intentar, muy por encima, porque el tiempo es escaso hoy, en una horita, pues ir un poquito dilucidando para todos. ¿No? Y también se dice muchas veces que no se nota el movimiento porque la velocidad de rotación de la Tierra es constante, pero no es constante, porque además también la traslación sufre aceleraciones en el apogeo y en el perigeo, con lo cual debería notarse ahí el movimiento y no se nota. O sea, totalmente, sí, esa es la que después se traslada a la segunda ley de Kepler. ¿Dónde estamos parados? Muchas veces nosotros, como dijimos, hemos sido tan bombardeados por la Tierra esférica y también por la fake news, lógicamente. Entonces, inmediatamente, recuerden que en el 2019, en una conferencia de los premios Nobel en Chile, la que era el host, la presentadora, un premio Nobel de Economía, Teresa Ruiz. De premio Ciencias Exactas. Ciencias Exactas. Aclara y dice que hay que matar el pensamiento, al menos el pensamiento, de aquellos que piensan que la Tierra es plana. ¿Por qué? Por todo lo que implica, porque obviamente, como vamos a ver más adelante, una Tierra plana, su enemigo no es una Tierra esférica. Su enemigo es la doctrina copernicana, que es lo que Robert cerró su charla, es de venirnos a decir que no tenemos ninguna magia interna. Claro, sobre todo porque a raíz de que te vas repreguntando este paradigma científico, toma más importancia el revisionar filosófico. Esas preguntas que nos han anulado y nos han dado respuestas hechas, ¿no?, en este Big Bang y el ateísmo absoluto. Entonces te vuelves a preguntar quiénes somos, dónde venimos, dónde estamos parados, y en base a eso, entre todos, vamos a buscar realmente cuál es nuestro objetivo, ¿no?, en este lugar de experiencia que habitamos. Igualmente, tal vez Eduardo, nuestro compañero, que también estuvo hace un ratito atrás, tal vez nos envíe la gran foto que todos estamos esperando, ¿no? Eduardo, si está por ahí, maestro, no te olvides de sacarte la selfie cuando vayas para allá arriba. Esto todo, obviamente, la ridiculización es constante. Perdona, Iru. Sí, dale. Es importante porque nos han dicho a través, como tú decías, ¿no?, de la ridiculización, la Tierra es plana y no es esférica. Y entonces te cambian simplemente en el mismo modelo del sistema solar, te sustituyen una bola por esta ridiculez de una planicie, ¿no?, como si es la Tierra. Entonces, no, es totalmente distinto porque tienes que replantear el modelo cosmológico y cosmogónico y, por lo tanto, reubicar todos esos astros que están por encima nuestro, su importancia y, sobre todo, bueno, pues intentar entenderlo de otra manera, pero no simplemente con la sustitución fácil y ridícula que intentan poner en la psique colectiva de aquellos que inician la búsqueda. No es un cambio de objeto, es un cambio de sistema, ¿sí? ¿Dónde estamos parados? Nosotros al menos nos llamó siempre la atención cuando iniciamos con esta temática que nunca se nos hayan explicado en el colegio el mapa de Gleason o la proyección de Gleason. Una proyección que obviamente, al igual que todas las demás proyecciones cartográficas, no puede ser exacta, es imposible encuadrar el círculo de alguna manera, pero que sí han hecho es meternos esta proyección, una proyección mercantilista, una proyección para trasladar esclavos, inicialmente para trasladar mercancía de género, que es la proyección de Mercator.
esta la tenemos hasta prácticamente en la mano, ¿no? En nuestro ADN. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que los mapas, sobre todo en esta proyección, como bien dice ahí, está remarcado, el mapa miente, la geografía tradicional roba el espacio como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. Y eso es lo que nos han hecho. Con esta simple imagen nos han robado el recuerdo y nos han robado el privilegio de saber dónde estamos y quiénes somos. No es solamente una proyección cartográfica eso que está ahí. Todas las implicancias que conlleva, ¿no? El replantearte y el darte cuenta, ya no solo de que te han mentido, sino de empezar a comprender dónde habitamos. Y un poquito, bueno, todas las cosmologías de las antiguas, ¿no? Lo tenían claro, una tierra plana, con un domo que puede ser electromagnético, pero al final que nos separa, ¿no? de lo que haya por fuera, como cualquier recipiente hace en el ambiente en el que vivimos. Entonces tenemos todas las culturas antiguas, incluida la de los griegos, donde aquí se ve, ¿no? Se ve una masa terrestre plana, y si no que se lo digan a Tales de Mileto, que la tenía muy clara, y así cualquiera lo puede observar en sus escritos. Ahora, si nosotros nos fiamos de lo que nos llega a través de la historia, obviamente esto tampoco es el modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién hubo que esperar hasta el siglo XVI, siglo XVII para empezar a tener un manejo real en términos artísticos de fotorrealismo y de perspectiva, sobre todo. La perspectiva empieza en el Renacimiento. Entonces, claro, cuando los antiguos veían cómo se mueve el cielo, desde aquí, desde tierra, por algo que todavía no se conocía en ese momento, porque si vamos a la historia oficial hubo que esperar hasta Newton o hasta Goethe para empezar a estudiar cómo se comporta la luz, a nosotros nos da la sensación que los objetos se van por debajo del horizonte. Pero en realidad es una cuestión de fuga, es una cuestión de perspectiva. Entonces, los antiguos proyectaban ese tipo de dibujo porque para ellos no tenían manera de elevarse y poder superar las capas altas de la atmósfera y poder ver que en realidad nuestro cielo desde tierra sí es abovedado. Pero si uno va a la forma real, visto desde afuera del sistema o de un poco afuera del sistema, es plano, seguramente circular sí, porque vemos el movimiento del Sol, los planetas y las estrellas, pero es plano en sí la rotación, ¿bien? Entonces, esta es la proyección que nosotros utilizamos como para tratar de entender dónde estamos. Antiguamente, yo en casa recuerdo relojes de 24 horas, justamente con el sol apuntando lo que serían las horas, ¿no? Por las que iba pasando en el cenit, las 12 del mediodía, y ahí las partes dibujadas justamente en un mapa azimutal, le llaman de la esfera, pero lo que está claro es que el mapa que están viendo aquí, el de la izquierda, dice que es así el mapa correcto de la Tierra, y es como una proyección que probablemente tenga algunas fallas, sobre todo en el sur, porque han modificado muchas de las medidas, pero es lo que para nosotros más se aproxima, y sobre todo con el dibujo circular que va marcando el sol, pues las horas, ¿no? Por allá donde va pasando. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, nunca nos lo habían enseñado, al menos para muchos de nosotros, hasta que no nos hemos metido en este tema, pero está patentado este mapa y es el que se ha utilizado durante muchos siglos. Y de hecho es unos 400 años más modernos que la proyección de Mercator, que fue supuestamente de 1490 y pico, y este está patentado en 1893, o sea, prácticamente hace 100 años atrás, 50 años atrás. Después hay que tener en cuenta también el sistema de creación en el que nosotros habitamos, que está muy, muy bien elaborado. De hecho, si uno va un poco a la simbología, recordemos que, por ejemplo, el sol en el antiguo Egipto era representado por Horus, que, oh casualidad, liga con hours, que son las horas, porque el sol marca las horas. La luna, que en inglés se dice moon, marca el month, que es el mes. Y obviamente las estrellas marcan los años. Entonces, cuando uno mira hacia arriba, fíjense cómo nos han invertido a nosotros. Nosotros ahora miramos para arriba y ¿qué ven? Vacío, lejanía, soledad, distancia, propósito inalcanzable, porque desde las agencias espaciales siempre es todo una cosa que nunca vamos a llegar. Cuando en realidad nosotros cuando miramos hacia arriba tendríamos que ver creación, divinidad, potencial, cercanía, interacción. ¿Se entiende? Y sobre todo que el tiempo es la repetición de movimientos. ¿Y de quién? ¿Quién está repitiendo esos movimientos? Pues justamente el Sol, la Luna y las estrellas. Y así nos podemos, pues un poquito orientar en ese tiempo en base a esos movimientos, ¿no? Que podemos ver. Y sobre todo la gente, la primera duda, ¿no? La primera que le salta, ¿y por qué te mentirían? Bueno, pues muchos sabemos que al final hay un control prácticamente siempre, ¿no? Otra cosa es que nos digan en los objetivos definitivos, pero al final el control es básico. Y aquí vamos a escuchar ahora a Robert Martínez, como os lo va a explicar mucho mejor que nosotros.
No, solo quería decir que el mapa anterior, el de Gleason, es el logo de la ONU. O sea, que el logo de Naciones Unidas es este mapa dividido además en 33 porciones, cosa que ya... Sin la Antártida. Y sin la Antártida, sin todo el polo sur. O sea, no hay que avivar giles. Hasta tanto no. La Antártida la dejamos afuera. Y ahora vamos a escuchar pues, a Harari, ¿no? Como decíamos, que él mismo se lo va a explicar como uno de los filósofos de este Foro Económico Mundial que nos quiere esclavizar a través de la economía usurera a todas las naciones del mundo para llevar a cabo sus planes. Pues fíjense las palabras de este hombre. ¿Qué te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? La misión es cambiar la forma en que la gente ayudar. Perdón, ¿se escucha? ¿Se llega a escuchar? Primero, volvemos a lo mismo. Fíjense la tapa del libro. Un hombrecito parado en la luna, imparables, con la tierra esférica, chamanismo abajo, brujería arriba, etcétera, etcétera. ¿Por qué Yuval Harari escribe un libro para niños? Es una violación mental prácticamente, si sabemos quién es este autor, ¿no es cierto? O sea, igual que Pedro Duque aquí en España. por ejemplo, ¿no? Entonces, acá uno tendría que empezar a sospechar un poquitito, ¿no? Porque dice, este tipo en el Foro Económico Mundial se va a un club pedófilo con Klaus Schwab y me escribe un libro para un niño, ¿no? Es como una cosa media rara. ¿Lo querrías como niñera de tus sobrinos o de tus hijos? Ni gratis, maestro, ni gratis. El tema es que ahí es donde apuntan, porque ahí es donde todos hemos sufrido ese adoctrinamiento y ese control. El trauma, los MK Ultra, ¿cuándo arrancan? ¿Cuando el tipo tiene 50 años? No. Arranca cuando son niños, porque ese es en el momento que recién encarnamos y aparentemente, seguramente por algún sistema tal vez de limpieza y no venir tan cargado, después cada uno quedará con su propia misión, tienen que utilizarlo ahí. Entonces, ellos apuntan ahí. Esto es una recopilación de varias explicaciones de Yuval Harari con respecto a esto, ¿sí? A ver, apoyamos el... A ver. ¿Qué te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? La misión es cambiar la forma en que la gente ve el mundo, ayudarlos a entender quiénes son. O sea, esta es la gran pregunta en la vida de todo chico. ¿Quién soy yo? Y el mundo es muy complicado y a veces aterrador. El punto central es que tenemos un superpoder que nos permite dominar el planeta. ¿Qué es eso? Como humanos, ¿cuál es ese superpoder? El superpoder es nuestra capacidad para inventar y creer en cuentos ficticios. Eso no es joda, ¿eh? Pero es verdad, porque somos seres creadores. A través de la visualización, obviamente nosotros creamos nuestra propia infierno y nuestro propio cielo. Y obviamente ellos saben de eso. Mientras que todos se lo crean, funciona, aunque no sea verdad. Puede ser una realidad que no significa que sea una verdad, ¿sí? De hadas, ciencia ficción, el hombre en la luna. Funciona. Por eso dominamos el mundo, porque podemos inventar estas historias raras. Es un género muy importante. Es fácil hacer que la gente tenga miedo. Nunca convencer a 1 millón de chimpancés para construir una catedral o pelear una guerra o construir un cohete a la luna contándoles alguna historia, mitología. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas. El valor principal de la ciencia es el poder. La verdad nunca fue prioridad para la sociedad humana. Usan la verdad hasta cierto punto en el camino. Y la ciencia es sobre todo ganar poder. Ganar poder sobre el mundo. La gente suele hablar de astronomía y es Copérnico, Galileo y todos esos planetas. O sea, el Sol está en el centro, la Tierra también. ¿A quién le importa? ¿Cómo sacas plata de eso? ¿A quién le importa, no? ¿Cómo sacas plata de eso? Se plantea, ¿no? No le importa la verdad, ¿no? No le importa la verdad, dice, pero justamente esas son las palabras del prólogo de Osiander, que fue quien escribió el libro de Copérnico, ¿no? El famoso de la revolución de las esferas, que ahí mismo lo dicen. Al final, que nadie espere nada de cierto, porque lo que buscan simplemente es intentar explicar las cosas, pero no buscar la realidad de los hechos. La verdad de los hechos. Territorios con eso. Eso era un tema secundario. Lo grande era la geografía y fue como el primer gran proyecto. El primer éxito de la ciencia moderna fue mapear el mundo y estaba claro para todos que no se hizo solo por curiosidad, se hizo para controlar y conquistar. Me gusta ser explorador, como el gran Magallanes. Llegas tarde, ya no hay nada que explorar.
Ahora, eso es así. Nos conquistaron la mente y el corazón con una simple proyección cartográfica. Esa película, ese final es la película justamente de Truman Show. Y así nos anulan constantemente, ¿no? No hay nada ya. Ahora, si vos querés ir al espacio a explorar, no, ahí sí, dale. Pero vos no vas a llegar nunca igual, ¿no? Te anotás en una lista de espera. Ay, 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 ay. Y la gravedad, ¿eh? Cómo juega a veces, ¿eh? Se curvó el tiempo y el espacio igual, según Albert Einstein, ¿eh? No fue una fuerza. Impresionante lo de Robert, ¿eh? No, ¿Cómo maneja, tío? Saltó ahí desesperado rápidamente, raudo y veloz, que dirían. Ahora, cuando muchas veces uno recibe la pregunta, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los que nos mentirían? ¿Quiénes fueron en contra, ¿no?, de la religión que decía que la Tierra era plana? Pues justamente los mismos de esa misma religión, toda la sociedad de los jesuitas. Hoy, por cierto, es viernes 13, ¿no?, en ese fatídico día que los templarios fueron quemados, y luego esa familia de los Galcerán, de los Pinot, fundaron los jesuitas. Y si no, todo el mundo lo busquen, y los jesuitas son los que montaron este circo como arquitectos del heliocentrismo, y ahí tienen sus nombres y las financiaciones que generaron. Desde el Big Bang, aquí abajo con Georges Lamette en 1927, que creó la teoría del Big Bang, basada en un cuento de Edgar Allan Poe llamado Eureka. No es algo que claro, uno ve el cielo, no ve ningún Big Bang. Todo sale de una poesía, todo sale de un cuento, todo sale de eso mismo que decía Yuval Harari. Hasta obviamente los más conocidos, Copérnico, Galileo, Kepler, etcétera, todos pertenecientes a esa orden jesuita. Después sí, se trasladó ya a la academia, obviamente una academia controlada por la masonería, desde Francia y desde Inglaterra. No es casualidad que desde los marinos mercantes hasta los pilotos de avión lo que estudian viene dado de la Royal Academy de Londres. Después cada país lo adapta, pero ahí es donde se estudia, de ahí es donde sale ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿por qué el engaño? Y estamos arrancando por esta parte previa a lo que son las pruebas científicas, porque muchas veces, y tal vez acá haya mucha gente que ya conoce de alguna manera los argumentos científicos más relevantes, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, aquí la frase, ¿no?, de Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados, que cosa que podemos ver en nuestro día a día, en muchos de los seres que nos acompañan y nos rodean. Pero sobre todo, este modelo heliocéntrico que está plagado de matemáticas que nadie entiende, el problema de los tres cuerpos, bueno, un montón de irrealidades que no se pueden tampoco ni demostrar con su programación matemática. Sobre todo, la importancia en ese paradigma científico que conlleva las heridas en la psique, que demostró Freud un poquito, ¿no?, las puso ahí como desorientarnos. La primera herida de Freud, según él, era la del copernicanismo, que la Tierra ya no es el centro del universo, por todo lo que conlleva respecto de nosotros mismos, en cómo nos vemos en este mundo que habitamos. Por lo tanto, ya no somos de importancia para la divinidad, por ejemplo, y estamos simplemente vagando en ese universo, y eso es muy profundo en cada una de nuestras acciones, puesto que está grabado en nuestra psique colectiva. Cuidado, porque este argumento, que tal vez parece demasiado científico, con esto se toman decisiones políticas. Porque si nosotros somos simplemente un mundo más, un planeta más dentro de miles de millones, no tenemos importancia, no tenemos creador, no tenemos propósito, somos un número. Y por lo tanto, si la plaga crece demasiado, no tienen ningún tipo de tapujo para decidir una acción política que sea reducir la población. Porque no está basado, ellos son dueños de la mercancía, bajo este sistema. Contrario a la ley natural, que si no existiera el creacionismo, la ley natural no tendría sentido, porque entonces no habría creador. Y por lo tanto, uno de los pilares fundamentales de la ley natural es que vos no me podés controlar a mí porque vos no me creaste a mí. Ahí la importancia en la cual radica, ¿no?, que esa premio de Ciencias Exactas de Chile decía que hay que matar la magia que se genera con el pensamiento de la Tierra plana, porque vuelves a recuperar esa herida justamente que te inició Copérnico. Después, lógicamente, otra caída más en el espíritu es la de Charles Darwin. También otro charlatán más, ¿no es cierto? Charlatán Darwin, podríamos decir. El hombre es un animal más. Por lo tanto, ¿se acuerdan? No tengo acá el video, pero ¿se acuerdan a Yuval Harari diciendo: somos animales hackeables a partir de ahora? Esa cuestión del alma, del espíritu y del libre albedrío, it's over, dice, se terminó. Entonces, claro, ¿por qué se terminó? Porque supuestamente somos un animal más. Por lo tanto, nos pueden hackear como animales, sin desprestigiar a los animales, que son mucho más sensibles que nosotros en muchos casos, ¿no?
Y después el propio Freud se puso como una herida de la psique humana, recuerden que psique significa alma, que es el hecho ya directamente que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos porque no podemos ni siquiera controlar en nuestro subconsciente, es como una especie de estás durmiendo con el enemigo, ¿no? Te traiciona no solamente los sentidos, sino incluso hasta el subconsciente. Y la cuarta, que es la que nosotros estamos entrando ahora, no la agregó Sigmund Freud, la agregó nuestro compañero Dani Márquez, que es justamente la inteligencia artificial. Ahora directamente una calculadora nos supera. Todo es de valorización, por eso hay que empoderarse con el verdadero conocimiento. En una era, obviamente, del 5G y la internet más rápida, se gana el que hace más cálculos, no el que tiene mejores emociones, el que sabe administrar los sentimientos, no, todo tiene que ser reducido a un número y a un cálculo. Cada vez, ¿no es cierto?, nos limitan más. Entonces, el modelo alternativo, esto sería una representación gráfica muy, muy liviana, porque daría para una charla entera el universo eléctrico, pero esa imagen de tratar de reemplazar el planeta esférico por una simple moneda no es eso. Nosotros podría decirse que vivimos en un entorno no gravitacional en términos de fuerza ni tampoco en términos de curvatura y espacio, sino en términos de electricidad y magnetismo, que son las dos características principales de la creación. Lo masculino, que es lo eléctrico y es el sol, lo femenino, que es la luna, que es lo magnético, y el Om, que es la frecuencia, que es la vibración y es el medio. Por eso nosotros somos el templo de Solomón, por ejemplo, que es Sol, Om, and Moon. No es exotéricamente hablando, es eso. Exotéricamente hablando tiene que venir un Mesías y plantarlo en la franja de Gaza ahí cerca de la mezquita de Al-Aqsa, porque si no, no aparece el Mesías. Nosotros somos nuestro Mesías. ¿Bien? Y cuando hablamos de un universo electromagnético, ¿no?, en una de esas máximas herméticas, que lo que es afuera es adentro, justamente nosotros también por dentro somos electromagnéticos. Tenemos un pH, tenemos un voltaje negativo y a partir de ahí, con la separación de los campos, la energía va rellenando la materia. Entonces también es conocerse a nosotros mismos, cómo funcionamos en este sinfín de mentiras que nos han contado, ¿no? Pero ves que hay una relación directa entre lo más interno de nosotros y también lo que podemos ver como mundo que nos rodea y el cual habitamos. Jamás van a poder poner una tierrita esférica en miniatura y tirarle agua y que se quede pegada, ¿no? Y forme todas las dinámicas hipercomplejas que tienen los fluidos en nuestro mundo. En una situación electromagnética con un campo cerrado, que no tiene que ser necesariamente de forma cupular, porque eso no lo sabemos, pero sí estamos en un sistema cerrado como vamos a ver ahora, porque simplemente tenemos presión atmosférica, ¿no? Si le sacamos la tapa a la olla, no hay presión. Se pueden explicar y se pueden mostrar todas las dinámicas con las que nosotros interactuamos. Magnetismo, electricidad, mecánica de fluidos, vientos, cambios de temperatura, mareas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso de ahí también un poco las frases de Nikola Tesla, que también las tomó de la India, para conocer los secretos del universo, del cosmos, hay que pensar en esos términos, energía, frecuencia y vibración, ¿no es cierto? Y nosotros vivimos, a mí me gusta ver esas auroras boreales como esa simbología de la serpiente voladora. ¿Por qué? Porque son color verde en su mayoría y se mueven y serpentean. Otros artistas como Matrix han planteado la aurora boreal como el código verde que baja, pero es como una manera de ver esa energía divina. ¿Divina por qué? Porque proviene de una interacción entre el Sol y la Luna con la ionosfera o la ionosplana, ¿no es cierto? O sea, no porque sea eso Dios en sí, pero es una forma de interactuar. Tal vez nosotros también tenemos eso internamente. Bien. Volviendo un poco a dónde estamos, muchas veces se escucha y es válida. Si la Tierra es plana no se puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Una pregunta que es dada por el otro. Eso viene del sistema educativo. Aunque uno la repita, no es propia, porque donde uno se para 12 segundos a pensar lo que acaba de decir, a una vez le dio la vuelta a la mesa de su casa, ¿no? Entonces, decir, yo puedo volver al mismo punto por más que la mesa sea cuadrada. ¿Qué estoy diciendo, no? O sea, eso se llama circunnavegar, que es lo que hacemos, como tú dices, cuando sales de casa y das la vuelta a la manzana, y probablemente es lo que hacen todos los barcos y todos los aviones cuando recorren tantas distancias alrededor de nuestro reino, como decía Nikola Tesla. El brujo o la brújula, que en inglés se dice compass, que también es linda la palabra porque es como un come and pass, ¿no? Como pareciera decirte vení y pasá. Solamente apunta al norte, no apunta al sur. Las brújulas en el sur se necesita una brújula especial porque se desorienta, no funciona, se queda prácticamente congelada. Cuando uno se acerca hacia el norte, la brújula se vuelve loca y empieza a girar en todas direcciones, como que se pierde el registro, donde tal vez seguramente de ahí provenga, ahí sí esté el agujero no negro, sino ahí está la energía manifestadora, simplemente desde donde emerge tal vez la energía que abastece este sistema cerrado que es
prácticamente infinito, nunca cambió absolutamente nada, ¿no? Que tenga cambios, obviamente. El problema cuando uno ve esto es el sur. Perdón, aquí ya empezamos a ver como que el modelo alternativo puede empezar a responder preguntas que nos habían dicho que era imposible. Entonces Claro. aquí estamos viendo que, bueno, tan imposible no es. El problema siempre es en el sur, por eso tal vez la ONU no incluye la Antártida. ¿Por qué decimos que el problema es en el sur? Porque mientras que nosotros demos la vuelta al mundo del este hacia el oeste, que hasta parece un juego de palabras, es este o este, ¿no? Es como que no hay otra chance. No pasa absolutamente nada, la vuelta la damos. O casualidad, los trayectos en línea recta, si se quiere, norte-sur, nunca ni te acercás al polo, ni tampoco te acercás al polo sur. De hecho, al sur solamente vas con aviones militares. Podés ir con cruceros, a ser turista, ves 4 pingüinos y te volvés a tu casa con frío. Pero nada más. El resto es militarizado y ahora lo vamos a ver. No es una cuestión que lo decimos nosotros. Se ha puesto de nuestro lado un navegante. Uno de tantos. Uno de tantos, pero este particularmente tiene un récord mundial de haber participado con su fragata en recorrer la vuelta al mundo en el paralelo 60, porque también está prohibido ir más allá del paralelo 60 de forma civil sin autorización. Y dice cosas muy interesantes como la diferencia, ¿no? Con la declinación magnética. Sabéis que todos cuando van a navegar por el mar tienen que aplicar cierta declinación magnética porque las brújulas es como que ya están mal a través de los años, se va perdiendo el norte, va cambiando ese magnetismo y en todas hay que hacer una pequeña corrección. Bueno, pues este hombre viene a explicarte que eso forma parte del engaño en el cual han transformado una tierra plana a una esfera mental y por ende para que no puedas ir pues, navegando y realmente descubriendo los límites y las distancias de este reino. ¿Aplicás declinación magnética a tu casa, Robert? Sí, claro, es que sin la declaración magnética no sé volver. Terminás en Gerona. Sí, claro, 5 Sí. kilómetros. Quiere ir a la cocina y se encuentra en el baño. Por lo menos, Claro. mínimo. No, esto es muy importante, ¿eh? No da Sí. tiempo obviamente a explicarlo, pero hay que tenerlo muy en cuenta y piensen que en este movimiento hay pilotos de avión, hay marines del ejército. Piloto de helicóptero, por ahí está Carles Torá también, que seguramente nos haga alguna acotación al respecto cuando llegamos a ese punto. Hay físicos, astrofísicos también. Es decir, este movimiento no solo son 4 locos, ni muchísimo menos, y menos a día de hoy. La cuestión es que esa imagen, así como aparece la fake news de una tierra ahí flotando con tierra en el espacio, también apareció en una época. Incluso llegaron a ser periodistas supuestamente serios comentarios de que íbamos a ir con un crucero a sacar una foto al borde de la tierra plana, ¿no? Una cosa que... Ves con cuidado, no te caigas. Yo estoy esperando todavía la foto de la bandera en la luna, ¿no? La realidad es que la Antártida, esto está tomado de Wikipedia, ¿no? La Antártida es el continente más elevado de todos los continentes en el mundo. Tiene un promedio de 2.500 metros de altura. Entonces, nosotros se podría decir más cuando nos quieren ridiculizar que vivimos en una pizza, vivimos en un plato de sopa, literalmente. Sería como una piscina donde los bordes obviamente están conteniendo el agua. Más allá de que dentro de la piscina pueden haber montañas donde nos podemos salir con rocas. A modo anecdótico, lo comento, pero sí, los bordes son los más altos de todo el lugar donde estamos habitando y por ende no se va a escapar el agua ni hacia ningún, abismo. Y tal vez ni siquiera nosotros nos escapemos. Pareciera que el sistema también está cerrado en ese sentido. Hay opiniones varias, obviamente, de si hay o no hay cosas más allá de la Antártida. Mira cómo tiran los satélites. Sí. Esto es de la NASA tirando un globo aerostático. Obviamente de forma muy rápida ya asciende porque ya está en altura. Y cuando se enfoca y termina de subir a la estratosfera, la estratosplana para nosotros, no solamente se ve mucha tierra, lógica, o hielo, lógicamente, que tampoco es que uno está viendo 10.000 kilómetros a la distancia por una cuestión de resolución angular, pero se ve bastante plano, ¿eh? Eso está a más de 34 kilómetros de altura en la Antártida. Entonces, la Antártida es un misterio, sí, como dice Jorge Drexler, el sur del sur está olvidado, está prohibido, está cerrado. ¿Y por qué? Y porque hubo un grupo de personas, estos son capitán James Cook tratando de encontrar tal vez alguna salida o lo que fuese, dio 3 veces la vuelta al mundo, terminó falleciendo sin poder salir, si ese era el objetivo y si es que eso se puede, ¿no es cierto? Y la tecnología moderna tampoco nos permite hacer una penetración demasiado prolongada. De hecho, el combustible se congela, después está en toda la cuestión burocrática, etcétera, etcétera, etcétera. El Tratado Antártico es real, se renueva cada una cierta cantidad de años, el territorio es británico, Vaticano, justamente, Malvinas, Sudáfrica, Australia, Argentina. Como que todas las puertas del sur están controladas por la misma bandera, los mismos poderes, que obviamente también sabemos que a través de la City de Londres están gobernando muchos de los países. Y sobre todo este tema, ¿no? Del Tratado Antártico, ahí lo pueden ustedes leer
a partir del paralelo 60 sur está prohibido cualquier tipo de navegación y también aérea. Y Entonces, cuidado porque aquí en el 2018 un grupo de marineros de pesca australianos quieren pasar la barrera de la que tienen permitido y con esta lanchita, una lanchita que podría tener cualquiera acá, y se le presenta un destructor y lo obligan a volver. O sea, esta idea de es como un poquito de Truman Show. es como cuando te dicen, no, pero agarrate un barco y realmente Claro. idos a explorar. Pero ¿cómo quieres que me vaya a explorar si te sales de la armada invencible y te echa para atrás o para abajo? Menos mal que le hizo lo... No, ok, maestro. Me perdí porque la declinación magnética. Y lo mismo sale con el avión. Esto ya es de un programa televisivo que lo hacen a propósito, pero para mostrar. Por eso es una ridiculez. No solamente lo que pasó ahora en Gaza, sino el 11S, Pearl Harbor. Tal vez Pearl Harbor en esa época uno podría decir, bueno, estaba el sistema LORAN nada más. Pero acá cuando uno intenta quebrantar la milla náutica que tiene permitido salir, inmediatamente aparece un avión caza y en 4 minutos te obligan a repensar toda tu vida. Entonces, no, el tema de los límites no es una cuestión de que uno lo dice porque no quiere dar explicación, es que realmente existe. Está totalmente cerrado ciertos lugares. Y Está aquí el piloto, ¿no? Marcelo Díaz, que él mismo, en ese vuelo fantasioso transpolar, fantasioso lo digo, ese gesto lo dice todo, ¿no? lo dice todo. Dice, no puedo ir a la Antártida si tengo que amerizar, no puedo pasar de los límites establecidos y por lo tanto me voy para atrás o amerizo allá en el agua, pero nada de irte a las tierras más allá del polo 60. Es paralelo muy, 60. De paralelo 60. Es muy curioso, pero realmente la realidad hoy es así. El vuelo transpolar que se cita muchas veces nunca fue transpolar. De hecho, Aerolíneas Argentina con el vuelo 1185 fue el primero que lo hizo fuera de lo militar para establecer una ruta comercial que hoy hace cuantas y la enchila algunas veces. Pero ese vuelo transpolar que debería pasar, ¿no? Esta es la trayectoria que se plantea. Cuando hicieron ahora en el año 2000 y pico, creo que fue 2003, hicieron como una especie de recapitulización en honor a ese viaje que ya no se hace. Acá está mostrando el mapa, porque le preguntan, dice, no, bueno, el vuelo transpolar, nosotros pasamos por el paralelo 63. Le llaman transpolar de forma de marketing, pero Claro. realmente no pasamos por ningún polo. El avión pasa por aquí y está a más de 2000 kilómetros de distancia de la primera costa antártida. Pero se llama transpolar porque se percibe como que ha traspasado el polo. Se percibe, sí. Pero... Se autopercibe transpolar, exactamente. Entonces, de manera, digamos, incluso civil, este muchacho, ZQ Pilot de Nueva Zelanda, tiene el récord que está en espera todavía que se lo den, pero esta fue la trayectoria. Salió de Nueva York, fue hasta Sudamérica, llegó a Ushuaia, fue hasta la Antártida, pero volvió por el mismo lugar. No salió por acá arriba. Hizo así y vuelvo otra vez y sigo el recorrido. Entonces, esta cuestión es bastante importante. Y obviamente... Sí, aquí venimos a los dos pilares que hemos arrancado, ¿no? La charla diciendo, primero, la no esfericidad de la Tierra y después que no hay ningún tipo de movimiento demostrado. Y yo justo que las patentes oficiales así te lo dicen. Este es, por ejemplo... Esta es una patente de misil. Un manual de misiles donde ahí lo pueden ustedes mismos leer. Habría que preguntarle a los israelíes si están Sí. disparando teniendo en cuenta que Gaza Claro. se está moviendo, ¿no? Exacto. O sea, Gaza está rotando y por eso tal vez destruyen vidas humanas porque le están errando. Ellos están apuntando en realidad a lo Con un tío vivo, entonces... se mueve. Pero ahí podemos leer, ¿no? Una flat, no rotating heart. Las dos cosas. Hertz es el Estamos en Hertz. Estamos en Hertz, Estamos pero todos la en Tierra Hertz. es el Hertz. Que simbólicamente, si uno cambia la H, ojo, porque la Tierra también es un corazón, ¿eh? Pero lo dicen todos los manuales, pon manuales. Este era de misiles, Este es de aviones. este es de aviones, lo mismo, sobre una tierra plana, no rotatoria. No se tiene en cuenta, ¿por qué? Porque a la hora de la verdad, o sea, ¿cómo puede ser que tanto movimiento y tanta curvatura nadie la tenga en cuenta a la hora de pilotar ni de navegar? Y en los manuales así aparece constatado. O sea, básicamente incluso hasta un helicóptero, Carles Torá, que es piloto de helicóptero, seguramente no lo haya tenido en cuenta, me imagino. Pero es tan simple a veces que uno diría, entonces un helicóptero se eleva y espera que su destino llegue abajo, si está en la misma latitud, tendría que ser así. Tendría que ser así y todos nos ahorraríamos plata. Yo podría volver a Argentina un poquito más seguido, ¿no? O sea, saltando un poquito, claro. Con un globito. Pero la realidad es eso, en las patentes de navegación, incluso esto es de la NASA, la NASA publica en el año 1988, nosotros a la hora de construir cuerpos de masa rígida constante, porque el avión no pierde peso en el aire, independientemente si suelta o no el combustible o algún pasajero que se quería escapar por claustrofobia, pero mantiene su masa constante, nosotros asumimos que ese dispositivo que se llama aeroplano
vuela sobre un plano no rotativo, llamado Tierra. Entonces, es curioso, pero bueno, para resumir, de lo que uno puede llegar a entender, hacia arriba llegamos a los 250 kilómetros máximo con lo que se denominan cohetes de sondeo, que no son los cohetes del show espacial de la NASA gigantescos que tiran y hacen una trayectoria narco, desaparecen de nuestra vista y terminan en el punto Nemo, así se llama en Como el caso del Pacífico. Esta semana el Miura, aquí en España, ha caído en el Pacífico, oficialmente, aquí en el mar también, oficialmente. Hacia el centro es el círculo polar ártico, pero obviamente latitud 60 máximo para civil, lo mismo pasa para el Antártico, y hacia abajo no se perforaron más de 12 kilómetros, aunque se quería llegar a 15. 12 kilómetros es el 0,02% de los 6.700 kilómetros de radio que supuestamente tiene la Tierra. O sea, esto que ustedes están viendo acá es un dibujo para nenes. Es un cuento de Narnia, no se ha realmente perforado más de 12 kilómetros y nos dicen ya todas las capas que tiene la Tierra, la temperatura que tiene la Tierra, dónde hay más gravedad debajo de la Tierra. Entonces, todo es una composición matemática, pero realmente no hay nada comprobado. Igual que no está comprobada el movimiento de la Tierra ni ningún tipo de esfericidad. Acá a la izquierda son videos de cámaras de altitud de globos a 30 kilómetros, pero a la derecha son de 120 kilómetros. El horizonte siempre está al nivel del observador, acompaña la vista, se ve lógicamente una Tierra estacionaria y un horizonte siempre plano, a máximo circular, pero porque la cámara tiene un lente convexo y por lo tanto la luz siempre llega de forma circular, igual que nuestro ojo, por eso tenemos la sensación en mar abierto de que la Tierra es un círculo. No significa que tenga curva. Repito, esto está entre 120 y 200 kilómetros de altitud y ahí uno puede ver la Tierra es plana. ¿Sí? Son esos cohetes que se tiran, que son cohetes muy livianos. Entonces ahí tenemos una imagen de 120 kilómetros que parece la misma que está a 30 kilómetros. Cuando uno empieza a ascender y el plano te acompaña y nunca queda abajo en el horizonte, evidentemente, por lo menos desde la observación, la Tierra es plana. Hasta ese momento, por lo menos, ¿no? Para aquellos que tal vez todavía tienen un poco de duda. Esto es la rueda de prensa de los rusos en ese pozo cola que querían, profundizar. Vamos a llegar a los 15 kilómetros y a los 12 kilómetros escasos tuvieron que parar, se rompieron las máquinas. La rueda de prensa es dramática porque dicen todo lo que pensábamos que íbamos a encontrar de características en esa superficie de la Tierra, pues es todo lo contrario. Hemos tenido que parar. Bueno, mírenla, realmente es un documento histórico interesante. Universidad de Yale, un oceanógrafo explicándole a sus alumnos, miren, esto que yo estoy marcando acá es el plano del abismo. Plano, ha dicho. Plano del abismo, es el plano abisal. Y cuando uno ve, el plano abisal es todo en el mundo. O sea, a lo que voy es, en sus propios dibujos, estamos hablando que de Sudamérica, África, el mar es plano en su interior, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de miles de kilómetros sin presencia de curvatura, no solamente en la superficie, sino también debajo del agua. Lo mostramos como un detalle, lógicamente. Mucha gente con el agua ya sé que le viene a la mente, obviamente, la gravedad, la sostiene toda, le da esa felicidad. Ahora llegaremos. El vacío como fuerza primordial. El vacío en muchas culturas justamente iniciáticas y también de artes marciales no es la nada. El vacío se puede extraer energía, de ahí sale incluso la energía del éter también. Lo que nosotros denominamos vacío no es la misma conceptualización que no exista nada. Los presocráticos decían que de la nada, nada sale, muy diferente al vacío. Que es aquello que se puede permear, oficialmente le llaman ahora el bosón de Higgs, ¿no? Que se puede hacer vibrar y obviamente que tiene unas características determinadas. Entonces, nosotros vivimos en un sistema cerrado, porque lo vimos, no lo podemos ver porque no nos permiten tal vez ascender tanto como para poder vernos. Pero sí es interesante plantearse, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica y decir, bueno, que alguien nos explique cómo puede ser que en un sistema abierto, que todos los días salen cohetes, que cuando se les cantó el reverendo Tuje nos mentieron el verso del agujero de la capa de ozono. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en el agujero de la capa de ozono? Se cerró, porque sí. No, porque tiramos tanto chemtrail que lo cerramos. En un sistema, imagínense que la Tierra tiene, en comparación a lo que ellos plantean del universo, es esa piedrita que está ahí y todo el campus no alcanza para las dimensiones de lo que supuestamente nosotros estamos al vacío. El vacío es la fuerza más poderosa que hay dentro de la naturaleza, por eso se utiliza para levantar cientos de toneladas o lo que fuere. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestra atmósfera quede
pegada, si se quiere, atraída al centro de la Tierra, cuando yo acá abro una garrafa de gas y por ley, lógicamente, por ley termodinámica, el gas se expande en todas direcciones hasta que choca con una barrera. Entonces, ¿cuál es la barrera de nuestro mundo para que nuestra presión atmosférica no se termine nunca? La mental. Muy bien. Esa es. Entonces, porque justamente si vamos a los libros de física, es interesante leer y poner en práctica lo que nos explicaban de pequeño. Dice, la presión de un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Nosotros nos presentan un mundo donde no hay ninguna paredes de ningún recipiente. Simplemente es esa mágica gravedad, ¿no?, que está en la atmósfera, que contra más arriba vamos, menos gravedad hay. Pero bueno, seguimos sin tener presión. Entonces, todo lo que hemos estudiado en el colegio aquí no se puede aplicar. Es esa misma física, ¿no?, de Newton, aparte, que sirve para aquí, pero la física de Einstein es como que cambia todo lo explicado. Exactamente. Acá podemos ver un experimento donde hay gas coloreado de un lado del cilindro y ni bien, porque aparte esto es instantáneo, la presión es, el vacío actúa de manera instantánea prácticamente sin tiempo. Entonces, ni bien se abre la barrera, obviamente, ¿qué va a suceder? Se equilibran. El gas se equilibra, como cualquier fluido, y por lo tanto se llena inmediatamente y queda a la mitad de potencia, entre comillas. ¿Pero por qué? Porque está cerrado el sistema. Ahora, si yo rompo el vidrio, ese gas va a expandirse hasta chocar el techo y así sucesivamente. Entonces, ya de por sí es una cuestión bastante curiosa, sobre todo cuando agregamos la obsesión previa a las misiones espaciales, cuando tal vez estos psicópatas quisieron, como ellos saben, de alguna manera que estamos en un sistema cerrado, esa simbología del martillo de Thor utilizado para romper la cúpula, el cielo de cristal, lo han llevado a la práctica. Y tanto los rusos como los norteamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un proyecto de desarrollo nuclear y de bombas de hidrógeno que fueron tiradas a la atmósfera, sin ninguna, menos mal que no estaba Greta Thunberg ahí, si no se llamaba un quilombo, sin tener ningún tipo de reparo, si nos íbamos toda la mierda, porque si llegaban a romper porque había un domo cercano, chau, bienvenido el reseteo. Y sobre todo curioso el nombre que le pusieron, ¿no? Pecera. Sí, la operación se llamó Fish Bowl, la pecera. Los rusos tuvieron otro un poquito más artístico, Proyecto K. Como son los rusos, ¿no? Vamos a la K. Sí. La KGB. La cuestión es que tiraron, acá mostramos un ejemplo nada más, una serie de bombas que las hacían explotar cada vez más alto, y la última explotó a 80 y pico de kilómetros. 80 y pico de kilómetros. Aparte es un poquito sugestivo el nombre del cohete que le ponían los yanquis, ¿no? Thor, directamente. Y se generó esta explosión nuclear, de hidrógeno, perdón, que es curioso porque en lugar de seguir expandiéndose hacia arriba, se empieza a expandir hacia los costados. Como si hubiese algo, por temperatura tal vez, porque más arriba vas, más frío se hace. Por densidad. Que se empieza a expandir, pero ni siquiera esto sale de acá, aparentemente, ¿no? Ahora, otra cosa es que nos anulen todo el potencial espiritual chamánico para salir de acá. Porque tal vez es más fácil salir de acá, no necesitamos romper nada, todo hay que romperlo, ¿viste? Es una cosa que a los yanquis les gusta romper todo. Es explosión, como el Big Bang. Es explosivo. Y como estamos cortos de tiempo, vamos a aprovechar estos últimos minutitos, porque les repetimos, o sea, esta es una temática que nosotros la llevamos de hace mucho tiempo y obviamente nos hicimos las preguntas de qué pasa con los eclipses y entonces cómo se explican las estaciones del año y entonces cómo se explica la segunda ley de Kepler, pero me acuerdo cuando Copérnico dijo esto. Es muy largo el tema, estamos hablando de 500 años de historia, que es muy difícil condensar, ¿no es cierto?, en apenas una hora. El tema es que no importa cuánto nosotros teoricemos sobre lo que sucede en el cielo, el objeto de estudio es la Tierra. ¿Hay o no hay presencia de curvatura de la Tierra? ¿Cuándo fue el momento que el ser humano de alguna manera se levantó una mañana medio mal y dijo, yo a partir de ahora veo el horizonte curvo? Claro, porque el horizonte, si vivimos en una esfera, debería de ser geométrico. Es decir, yo tengo un límite de visión por mi tangente, dependiendo de la altura que estoy, y esa línea que cruza con el objeto, que en este caso sería esférico. Nosotros abogamos porque es un horizonte óptico, porque se ven objetos, montañas, como ahora a ver si nos da tiempo a ver, que deberían de estar muy por debajo de esa curvatura, de ese horizonte geométrico. Por lo tanto, pone en evidencia al mayor juez que hay, que es la propia naturaleza. Obviamente existen un montón de tipos de horizontes, el horizonte aparente, el horizonte sensible o real, el geométrico, el que se percibe horizonte pero se dice curvisonte, ¿no? Lo podríamos agregar ya en esta Agenda 2030.
La cuestión es que el horizonte es uno, si se quiere, en términos que se necesitan para explicar el modelo copernicano. ¿Por qué? Porque lo dijo Andrés Gomberov al principio. A la fecha de hoy sigue siendo una total locura pensar que la Tierra es una esfera, porque no hay nada que a nosotros nos diga que la Tierra es una esfera. La NASA. Bueno, eso es verdad. Entonces, el tema acá es, por ejemplo, recordemos esto. ¿Se puede tener la sensación circular? Sí. ¿Por qué? Como aparece en este dibujo. La luz nos llega a nuestra retina de esta manera, tanto vertical como horizontal. Obviamente eso es envolvente. Por lo tanto, por eso también nosotros vemos el cielo en la noche, que nos da la sensación de que es una cúpula. Más allá de que acá no lo podemos ver por tiempo, pero hoy en día se asciende arriba de los 40 kilómetros de altura, como les mostramos en el video anterior, y sin embargo no hay estrellas, lo cual eso es una problemática bastante grande. Acá estamos a 120 kilómetros de altura, ¿dónde están las estrellas? ¿Dónde está esa poesía de que en realidad el cielo es una máquina del tiempo, que cuando yo miro una estrella capaz que explotó hace 170.000 millones de años? Cuando bajó ahora de la Blue Origin, que fue invitado el capitán Kirk, el que hacía de en Star Trek, cuando bajó se puso a llorar y dijo que él esperaba ver las estrellas, los planetas, el universo, y estaba todo negro y se pensó que era la muerte y le dio miedo. El tipo tenía 92 años, por suerte sigue vivo, pero está deprimido. Lo pueden buscar en internet. El efecto perspectiva del espacio que sufrió el capitán Kirk. Entonces, es bastante curioso. Bueno, volviendo a la cuestión de la curvatura. Primero, lo voy a decir rápido porque no tenemos tiempo, pero toda la atmósfera está llena de vapor de agua. Por más que nosotros creamos que ahora acá entre nosotros hay nada, no, hay aire y ese aire tiene vapor de agua. A veces ese vapor de agua es más evidente, sobre todo cuando nosotros llamamos neblina, ¿no es cierto? Eso lo que hace es que la atmósfera actúe como un lente que distorsiona basado en la distancia al cuadrado. Mientras más cerca yo estoy, obviamente que veo más claro, pero a medida que se acumula en la distancia, es exponencial y por lo tanto existe la visibilidad atmosférica. Sería un poquito como el índice de refracción que nosotros podemos observar cuando estamos debajo de la piscina. Decimos, no sabemos dónde está el objeto realmente, que está por encima de la superficie. Entonces, cuando se va a un laboratorio controlado, fíjense esos nanotubos de carbono que aparecen y desaparecen. ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí arriba. ¿Por qué sucede eso? Porque a propósito la máquina lo que hace es igualar el índice de reflexión del agua a través del cambio de temperatura de esos tubitos de carbono que inicialmente están color, de alguna manera, negritos. ¿Bien? Eso mismo, cuando uno lo traslada a la realidad, es muy importante cuando uno dice, yo voy a encontrar la curvatura terrestre. No la puedo encontrar de manera directa porque no existe. Para encontrar de manera directa tendría que elevarme y salir al espacio. Entonces lo tengo que encontrar de manera indirecta. ¿Cómo? Y a través de un objeto que desaparece. Por ejemplo, un barco, un edificio, etc. Entonces, es muy importante que uno puede ir un día, sacar una foto y el objeto ese no se ve. Y uno dice, estoy en lo correcto, la Tierra tiene una curvatura, por eso ese objeto no se ve. Por eso siempre es importante los lapse time. Porque acá, en este lapso de tiempo, que son unas 8 horas, fíjense que el horizonte, hay momentos que directamente toda esta península desapareció. ¿Por qué? Porque va cambiando a medida que cambia la presión atmosférica y la temperatura en el día, cambia simplemente ese índice de refracción y cambia la distancia a la que nosotros podemos ver. Sí, si seguimos un poquito para adelante, quedan 5 minutos, me han dicho, luego habrán Vale. 5 minutos de preguntas también. Pero algún caso práctico, sobre todo, si puedes buscar el de Mallorca, que creo que la gente Sí, lo ahí conocerá. Rápido, esto rápido. Dale. En la Wikipedia sigue apareciendo como la evidencia número 1 lo que dijo un griego, supuestamente, ¿no? Es la famosa frase, ¿no? Si las noticias son falsas, imagínense la historia. Pero bueno, un griego que estaba borracho dijo, yo a partir de ahora, como veo que un barco desaparece con mis ojos, voy a decir que la Tierra es curva, porque esa es la evidencia número 1, ¿eh? O sea, cuando vos decís, ¿de dónde salió toda esta locura de que la Tierra es una esfera? Un griego se levantó una mañana, vio un barco desaparecer, se ve que no era marinero y dijo, desaparece porque es una curvatura. Los amigos le pegaron un coscorrón y dijeron, ¿dónde estás, querido? Claro. Por suerte hoy en día tenemos la tecnología, sobre todo a nuestro alcance, como son las grandes cámaras, ¿no?, de televisión lejana, que se va por X, porque entra mayor luz. Y hoy en día ese barquito que había desaparecido hace zoom y vuelve a aparecer. Por lo tanto, no estaba detrás de ningún geometría curva. El tema ¿cuál es? Si nosotros vivimos sin aire, obviamente el objeto desaparece hasta hacerse más chiquitito. O si lo hacemos ahora acá a nivel local va a suceder eso. Cuando uno agrega la atmósfera, el factor atmosférico, esa misma experimentación, ¿qué sucede? No solamente se corta, sino que se compensa el tamaño. Porque actúa como un lente. ¿Qué es lo que pasa
lo que pasa siempre con el Sol. El Sol tiene un cambio de resolución angular muy pequeño. ¿Pero por qué? Porque está muy arriba, tenemos los 30 kilómetros de capa atmosférica, y cuando el Sol se aleja, si el ambiente está húmedo, tiende a compensarse el tamaño. No tenemos tiempo para mostrarlo en su totalidad, ¿no es cierto? Pero acá tenemos otro ejemplo rápido, un barco cómo desaparece. ¿Y desaparece hacia dónde? Aparece hacia adelante, desaparece metiéndose en la capa atmosférica, como esos nanotubos de carbono. No es esto de que desaparece por abajo primero. Sí. Ahí no hay curvatura, ¿eh? Obviamente que a veces hay olas, y las olas a veces tapan el casco del barco, pero aquí podemos ver un ejemplo, y recuerden que en ciencia, un solo ejemplo, uno solo, que se llama el cisne negro, que desacredite tu teoría hecha por 10.000 ejemplos, ya no es más válida. O sea, hace falta un solo experimento para decir, no, todos los cisnes del mundo no son blancos, acaba de aparecer uno negro. A veces sucede esto, y la naturaleza nos entrega el barco fantasma, básicamente. ¿Sí? Este es el ejemplo del Sol, ¿no? El vídeo aquí podríamos pensar todos. El Sol está ya por detrás de la esfera, ¿no? De ese horizonte geométrico, pero hace zoom y el Sol, sigue con el zoom, tirado para adelante, vuelve a aparecer. Entonces no estaba por detrás de ningún objeto, ¿no? Como sería el terrestre. Y sobre todo el ejemplo de Mallorca, que creo que, bueno, hay que tener en cuenta la perspectiva, la resolución angular, obviamente, ahí te pasaste el de Mallorca, porque es importante que las notas de prensa, ¿no? Aquí, desde Barcelona, el observatorio Fabra, que está a unos 400 metros de altura, se ve toda Mallorca. Pero lo increíble es que la propia nota ya te lo dice, en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Joder, pero si es que hay vídeos que se ve toda Mallorca. ¿Cómo que no se podría ver? ¿Qué pasa? Que oficialmente te dicen que, claro, hay un efecto de la luz que hace que los objetos que están por detrás de la curvatura se eleven como si fuera mágico y tú no estás viendo realmente el objeto real. No, eso es una fantasía, el objeto real está oculto abajo, pero tú estás viendo su luz proyectada arriba y te queda todo perfectamente a tu visual alineado. Entonces, ellos no pueden escapar de la trigonometría esférica y cuando existen estos casos, estos cisnes negros, tienen que salir pues a paliar un poquito como pueden. El último ejemplo, que para nosotros es el más claro de todos, no te pongas nervioso, Miguel, te estoy viendo. Obviamente esto es primer grado, trigonometría esférica, obviamente Pitágoras, aunque viene de los sumerios en realidad, pero bueno, no importa, el teorema de Pitágoras, vamos a darle el copyright a Pitágoras, por eso se puede poner mal la Pitón. Digamos que básicamente, ahora nos preguntamos, bueno, pero a ver, ¿cada cuánto se tiene que curvar la Tierra? Nadie la sabe, porque no es un ejercicio en el colegio, pero bueno, matemáticamente se aproxima unas 8 pulgadas por milla al cuadrado de curvatura de forma exponencial. Por lo tanto, la curvatura terrestre en pocos kilómetros tendría que ser notoria. Es más, si este griego lo vio a un barco desaparecer con el ojo propio, porque no estaban ni los catalejos, a 5 kilómetros, cuando yo me subo a un avión tendría que ver prácticamente una montaña rusa. Y eso no sucede. Entonces no es compatible, nosotros nos hacen chocar y eso es disonancia cognitiva. ¿Bien? Entonces, un ingeniero civil norteamericano que se sumó en el 2018 hizo una experimentación. Recuerden que dentro de la esfera planteada de 12.700 kilómetros de diámetro, a 10 kilómetros de altura, que es donde vuela un avión comercial, donde cualquiera de nosotros puede acceder, se tendría que ver hacia el horizonte no más de 357 kilómetros, ¿sí? Que es esto que está marcado acá. Lo pongo ahí para que se vea. No se puede ver más de 357 kilómetros. Estas son medidas oficiales porque, obviamente, Eratosthenes nos dijo que vivíamos en una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Exactamente. Entonces, esperen que... Ahí está. Dado que... Ya termino, Miguel, tranquilo. J. Tolan se sube a ese avión, obviamente, con una cámara especial de infrarrojos. Empezó a hacer un ejercicio que hacíamos en tierra, pero no en el aire. Dado que es ingeniero civil, tiene un canal que se llama J. Tolan Media 1, mírenlo, búsquenlo porque es muy interesante. Él, desde un avión comercial con una cámara de filmar, lo único que hizo fue poner un lente infrarrojo. Un lente infrarrojo que se utiliza, por ejemplo, en las cuestiones militares para poder ver más lejos, obviamente, para poder tirar tiros más lejos y con mayor precisión. Enroscó ese lente en la cámara. Empezó a observar, sabiendo por dónde el avión estaba pasando, porque estaba utilizando un GPS, que no significa Global Position System, es Geoposition System. Fue a Google, puso la trayectoria, colocó la cámara a la misma altura, que son 30.000 pies, que figura acá abajo, yo sé que la resolución aquí no lo permite ver, y fíjense, él
observó montañas a 948 kilómetros de distancia. O sea, 3 veces más de la predicción matemática de esos 357 kilómetros. De hecho, aquí uno puede ver que en el Google Earth tiene que ir avanzando y avanzando y avanzando para llegar a esa observación. Y la línea amarilla ya se está cortando porque en ese límite del horizonte geométrico pues no podría darse esa visualización. En su canal presenta todos los cálculos, el video dura más de 20 minutos, incluso llega a observar no solamente montañas a esa distancia, sino que incluso ve picos nevados a 1200 kilómetros. Y no solamente ve los picos nevados a 1200, sigue habiendo más horizonte atrás de esa montaña y en ningún momento decae. Esto fue un tema de discusión con Quantum Fracture y la gata de Schrödinger cuando Javi Pobes inició ese famoso debate que ni siquiera ellos se entendían y decían, no, bueno, pero... ¿El infrarrojo por qué? ¿Por qué el infrarrojo? Y luego encima no tuvieron ni el valor de buscar el ejemplo. Y recuerden, esto es muy simple, recuerden que aunque todo lo que estamos hablando suena muy técnico, es cuestión de ver esto. La realidad es esto, el agua siempre está a nivel, no hay forma de que ellos puedan experimentar de que el agua se curva. Con esto simple, no con Robert, digo con esto simple de atrás, ya se pone totalmente a prueba el paradigma de la doctrina copernicana, aunque suene simple. Recuerden que la teoría de la gravedad, que es una teoría, por un lado está Copérnico, que planteó que era una fuerza, Newton, que planteó que era una fuerza. Sus propias cartas escritas a mano, que lo pueden acceder a través del proyecto Newton, que está en la Universidad de Cambridge, dijo, yo propongo esto de una atracción gravitacional, me lo estoy inventando, dice él, lo sé, le escribió a su amigo Bradley, pero no voy a pretender que ninguna persona con estudios académicos interprete mi teoría sin un agente intermediario, o sea, un medio entre esas atracciones de masa. Sin embargo, como eso jamás se pudo demostrar, y el experimento de Cavendish tampoco lo pudieron replicar, tuvo que aparecer Albert Einstein y decir, bueno, en realidad el tiempo es una tela que cuando uno pone una masa se curva y básicamente todos los objetos caen en esa curvatura del tiempo y el espacio. La pregunta que haría un matemático o un físico, mejor dicho, es ¿y cuánto tiempo hay en un metro cúbico? ¿O cómo vamos a curvar algo que no tiene geometría? Esto es un concepto. Por eso se necesita un medio. Ese medio es el éter, que toda la vida y toda la historia se ha sabido, y este espacio, que se llama aire, espero que Miguel el año que viene le llama espacio éter, por favor. Sí. Lo que sí se puede demostrar y experimentar es con lo que podríamos decir electrogravedad, dado que la palabra gravedad significa simplemente peso. Vamos a dejar acá la charla porque obviamente hay que ver los eclipses, las estaciones del año, cuestiones varias. 5 minutillos, ¿en 5 minutillos lo explicas? Dale más preguntas, maestro. Pero bueno, nada, gracias. ¿Sí? Bueno, le damos 5 minutitos de preguntas a la gente, ¿os parece? Lo que quieras. Yo para respetar. Ha sido increíble. Iru ha dejado callado hasta Robert. Increíble, ¿eh? Increíble. No, lo estaba golpeando por acá atrás. No para que no hablara, ¿no? Bueno, pasamos el micro. ¿Quieres que te ayude? Sí, porfa. Porfa, ayúdame. Bueno, primera pregunta, por favor, por ahí. Toma. Quisiera saber si hay esa teoría de que hay bastante evidencia que la Tierra es plana. ¿Cómo serían los otros planetas? Los otros planetas son como los observamos. La mayoría no le podemos ver la otra cara. Luna, que es una luminaria, no se le conoce la otra cara, pero tampoco se le conoce la otra cara a Júpiter. Supuestamente siempre nos muestra la misma cara con la tormenta más grande y prolongada del sistema solar, te dicen ellos, ¿viste? El ojo de Júpiter ahí. Por eso el simbolismo de un billete de $1, el ojo de Júpiter con Saturno. El tema es, ¿pueden ser esféricos los otros planetas? Tranquilamente. ¿Por qué? Porque no hace que la Tierra sea plana o esférica. Eso es una pregunta dada. Nos dijeron por comparativa, es una falacia comparativa, porque esos son esféricos, el nuestro también, pero el nuestro no es un planeta, no es una estrella errante, es un plano de existencia que contiene otras realidades. Yo juego al pool en una mesa plana con bolas esféricas, pero donde se desarrolla la acción es plana, ¿sí? Porque la palabra otros planetas
implica que nosotros somos uno de ellos. Entonces, no, aquí, como decía Tesla, vivimos en un reino y los planetas, que viene de la palabra estrella errante o vagabunda, porque no va con el resto de estrellas del firmamento, que giran firmes respecto a Polaris, y van vagabundeando, ¿no?, alrededor del Sol, pero respecto a nosotros. Entonces, nosotros no nos movemos alrededor de ningún Sol, por lo tanto, no somos planetas por definición, como en el origen etimológico de la palabra se sabía. Hola, yo quería preguntar por qué, aunque los científicos actuales desacreditan la teoría de la gravedad, Michio Kaku, toda esta gente, la gente se lo explicas, se lo enseñas y es incapaz, no puede salir de ese primer enseñamiento que le hicieron en la escuela de la gravedad de Newton. Bueno, eso es un trabajo muy fuerte de adoctrinamiento, porque aunque suene una frase hecha, es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Y esos ejemplos nos sobran hoy en día en el ámbito médico, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la oncología, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí han hecho un trabajo muy fuerte en el sistema escolástico. Realmente han hecho, por eso no es casualidad que sea un sistema prusiano, militar, de órdenes, de principio de autoridad, etcétera. Pero cuando la persona se abre, hoy acá nosotros estamos hablando de esta temática, sin embargo, hasta los 35 años yo me cuestioné cero de lo que podía ser la gravedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Es muy fácil entender cuando te lo explican, pero hay que tener ganas antes de alguna manera de empezar a escuchar. Respecto a lo que dices, ¿no?, de entrenamiento escolástico con la gravedad, fíjate que los problemas de matemáticas, a ti, cuando tú calculabas la fuerza, ¿no?, de un objeto con el que iba, era la aceleración por la masa. Pero cuando tú tenías que calcular el peso, que es lo mismo que la fuerza, que es una aceleración por la masa, pero caída en vertical en vez de en horizontal, te metían la G. Y encima te decían, esa G tenemos la suerte de que en el problema que tenemos que resolver ya te la damos, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces tú te ponías contento. Y en tu subconsciente decías, claro, porque eso es el núcleo de la Tierra y yo ya tengo el ejercicio mucho más sencillo para poder aprobar. Entonces está muy metido, pero realmente sigue siendo una aceleración de los objetos. Otra cosa es la causa. Y no es ningún núcleo probablemente, sino todo se puede explicar por electrogravedad, con el magnetismo. Hola, buenas noches. Me gustaría preguntar que si en vuestras presentaciones tenéis presente el sol negro. Claramente, y es muy interesante. De hecho, solamente por mostrarlo, ¿no? Tenemos una presentación que es bastante larga, obviamente, como todas las presentaciones que hacemos. Esta es la más corta que hemos hecho, 1 hora, ¿eh? La verdad que estamos bárbaros. La tengo por acá, Buenos Aires, acá, que es el cosmos eléctrico, que es bastante interesante. Y en términos generales, lo voy a mostrar acá simplemente, que está basado en esto, ¿no? Como es arriba es abajo, y claro, si el cosmos es eléctrico, nosotros también, lógicamente. No hay que ver siempre el arriba-abajo como el sistema planetas, estrellas, sol, luna y tierra. Nosotros somos parte y por eso también todo se explica de una manera mucho más elegante y entendible a través de la electricidad. Si querés comentar algo, Robert, mientras que busco. Sí, de hecho, el sol negro casi podría explicarse dentro de un primado negativo, de una analogía con lo que es el ojo. La pupila sería el sol negro, todo lo que es el iris sería las auroras boreales, el lugar en el que se mueven todos los planetas, donde están los colores, y luego el globo ocular sería la cúpula. O sea, que incluso dentro de nuestro propio cuerpo podemos tener una fractalización de ese sol negro. Estando parando ese sol negro en el centro y abajo, por lo tanto, equivaldría a la pupila, y todo lo que está alrededor sería el lugar en el que habitamos, que sería el iris. ¿Bien está? Esto del plasma, esto es creación de realidad. Aquí creo que es a ver. Esto es espectroscopía. Aquí está la cúpula. El punto focal. Ahí viene, ya llega, yo sé que acá. A mí el tema del sol negro, más que el sol negro, me gusta verlo como esa energía primordial, ¿no es cierto? Como de todo, de donde todo emana. Si le queremos decir sol, bueno, le podemos decir sol. Lo que pasa es que ya de por sí el sol está asociado con el sol blanco, ¿no? Es el punto, es el centro, es el abismo, es el vacío que nos permite de alguna manera obtener la energía. En la antigüedad, obviamente, no sé si alguno habrá tenido una experiencia de ayahuasca, a mí me pasó de encontrarme con esa doble serpiente helicoidal, pero ese es el recorrido con los que se explican incluso las estaciones del año, que es el analema. Realmente el sol blanco y la luna hacen un 8.
ascendente, que cuando uno lo combina queda como una proyección helicoidal ascendente. Entonces, esotéricamente hablando, se habla del sol negro como ese lugar o ese espacio vacío en donde confluye la energía de un toroide. Nosotros estamos en un plano de existencia, pero con una energía toroidal, tanto para arriba como para abajo. Me gusta verlo de esa forma, lógicamente, ¿no? Pero lo que entiendo a través del sol negro es que del vacío sale toda la potencia. Por lo tanto, cuando yo quiero manifestar y crear, ¿qué hago? Voy a mi sol interno, cierro los ojos, pienso desde adentro en un lugar donde no hay un espacio físico de coordenadas donde está lo que estoy viendo, y sin embargo afecta y crea mi realidad, ¿no es cierto? Claro. Claro, un poquito, Iru, lo que ha querido explicar, a lo mejor con otras palabras, es el concepto del el centro de la rueda, ¿no? Que no está ocupado por nada, ese Tao, ese número cero justamente, de donde emana todo, y es necesario, aunque realmente no tenga materia en sí. Vamos con la pregunta. Vale, voy un poco rápido. Vale. Siempre te dicen que un cuerpo por tener masa atrae a otro cuerpo, simplemente por el hecho de tener masa. Y siempre te nombran que esto está demostrado por el experimento de Cavendish. Vale, entonces, ¿cuáles serían los fallos? Tengo entendido que las bolas eran de plomo, entonces que tenían propiedades magnéticas y que no servía, pero siempre me dicen que se ha demostrado. No solo, perdón, no sé si has terminado, no te veo, pero no solo que eran de plomo, es que la habitación al final no estaba aislada térmicamente y sabemos que la temperatura es movimiento y a partir de ahí puedes generar pues también ese electromagnetismo en cuanto a la estática. Y no se sabe cómo aisló tampoco Cavendish, ni muchísimo menos, ¿no? El experimento. Vale. Pero está buscando Iru justamente con lo que hablas de la masa, ¿no? Y los cuerpos, lo que ha explicado antes de las cartas de Newton a Bentley, ¿no? Que cualquier persona sensata con capacidades de pensar no podría pensar que un objeto simplemente podía ser atraído por otro por su masa sin ningún tipo de medio. Sí. Justamente los medios, como un campo, que hoy en día no tanto se habla, es el campo electromagnético. Todo el mundo sabe que los imanes, por ejemplo, los tienen. Eso es lo que realmente está facilitando que se puedan generar esas energías. Vale, una cosa. Claro, la cosa es que siempre me dicen que se ha hecho muchas veces con el wolframio y que se ha repetido muchas veces. No sé si esto es falso. Si Cavendish fuese que estaría demostrando eso, entonces la fuerza de la gravedad no sería vertical y esta botella tiene que atraer a este paquete de caramelo, porque en Cavendish la fuerza es horizontal, supuestamente. ¿Qué pasa con la fuerza o sea, en ese caso sí, dos pelotitas de 40 centímetros violan toda la fuerza del centro de la Tierra, que no las tiran para abajo? Si eso fuese así, entonces yo tendría que ahora atraer con este objeto que es más grande a la piedrita esa que está, por ejemplo, en el suelo, ¿no es cierto? De todas maneras, acá te estoy poniendo la placa. En el momento del momento que se llevó a cabo el experimento de Cavendish, era una pared de ladrillo. O sea, en la modernidad se hace con láseres, pero igualmente todo lo que estaba detrás del experimento de Cavendish no era demostrar la atracción de masas. Es una balanza de torsión el experimento de Cavendish, del cual necesitaban sí o sí pesar la Tierra. Entonces, cuando uno va a la importancia del experimento de Cavendish, es en realidad que dentro de esta fantasía heliocéntrica, con Eratóstenes, ellos crearon la medida, ¿sí?, de los 6.700 kilómetros de diámetro de radio. Después vino la densidad. Sabían manejar la densidad. ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo sacar la densidad de un cuerpo homogéneo, sobre todo de una esfera perfecta. Y como sabían manejar la densidad matemáticamente, y ya tenían un radio, entonces pudieron sacar el volumen. Pero hasta ahí llegaron, y entonces con esas tres cosas, ¿qué hicieron? Pesaron la Tierra. Inventándoselo, obviamente nadie puede pesar la Tierra. La Tierra es un organismo vivo, cambiante, mutante, que ni siquiera se conoce dónde está su baricentro. Asumieron que la Tierra era una esfera perfecta, en donde estaba totalmente distribuido de todos los materiales, barro, agua, pájaro volando, gente caminando, y pesaron la Tierra con la balanza de Cavendish. Entonces cuando uno ve todo esto, en realidad lo que también lo intentaron hacer anteriormente con Boguer, etcétera, es un poco complejo el tema. Esta sería la verdadera ecuación de la gravedad. Newton es igual a Cavendish por Boguer más Maskelyne más Newton sobre Eratóstenes al cuadrado. Pero esa cuestión de Cavendish, a la fecha de hoy no lo pueden replicar. Y si lo replicasen,
es una balanza de torsión. Tendrían que encontrar otros objetos que tuvieran la misma reacción. ¿Por qué? Porque incluso en una torre de caída libre, creo que acá tengo el video, esto está en Suiza, se ha demostrado que no todo cae a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, como nos dicen. De hecho, hay materiales que comienzan a elevarse, ¿ves? ¿Por qué? Por su carga electrostática con respecto a la Tierra. Por ejemplo, eso Cavendish en su época, o sea, no tenía ni siquiera manera de aislar eléctricamente a las bolas. Ni siquiera estaba al vacío la habitación. Y a la fecha de hoy tampoco está al vacío las habitaciones donde se hacen ese tipo de experimentos. Y en relación ya, para terminar ese tema, la ecuación, ¿no? Que te dicen que la fuerza esta, la G, que si multiplicas la masa de un objeto por la masa de otro objeto y lo divides por la densidad al cuadrado, ¿no? Pues ahí te da un resultado. Es la misma ecuación que la electrostática. La distancia al cuadrado, sí, exacto. Es la misma ecuación que la otra. Entonces, al final podemos ver, como hemos dicho antes, ¿no? Que con Newton, por ejemplo, se da una física que en este mundo se puede observar y experimentar, pero para todo lo que son constantes gravitacionales entre planetas de otras masas, eso lo tenemos que dejar de lado y fantasear con una ecuación que encima es igualita que la electrostática. Pero bueno, conlleva un poquito más de tiempo. Última pregunta. Hola. Mira, la información esta para los que somos neófitos realmente es un impacto, ¿no? Entonces yo os voy a preguntar una cosa muy, muy elemental. Cuando habéis enseñado el plano, el mapa de la Tierra plana, alrededor está el hielo, es decir, está la Antártida, ¿vale? Entonces, si tú vas, por ejemplo, navegando en un barco a la latitud 60, que creo que habéis dicho que es sí, la máxima que te dejan estar, que no puedes atravesar, si vas a dar la vuelta, estarás, o sea, sería la distancia más larga que puedes recorrer sí, en nuestra Tierra, ¿no es así? Sí, sí. Dentro de los permitidos, de lo civil, sí. Lo que pasa que, como dice Hervé Riboni, como dice el navegante que la hizo más de 3 veces, y de hecho tiene el récord mundial, en el agua no se puede medir realmente la distancia que estás recorriendo, porque primero no existe el sistema no puedes hacerlo a través de los nudos, si agarrás corrientes de agua en positivo, obviamente te acelera todo el trayecto, es muy difícil precisar, por eso los mapas de navegación tienen... la carta náutica tiene declinación magnética y las cartografías de terreno tienen coordenadas. No tiene longitud, latitud, por ejemplo, como se usa cuando se navega. Son dos cartas distintas. En tierra vos podés medir los kilómetros tranquilamente. En el agua ya todo eso cambia. No sé si va para ahí tu pregunta o terminala. No, simplemente mi pregunta era esta. O sea, sería la distancia más larga que tú podías recorrer en la Tierra, es decir, a través de este paralelo 60. A través del mundo, ¿no? Sería sí, más sí, simplemente sí. Era esto. No, claro, sí, no, incluso debería ser más larga todavía, tratando de acercarse más a la costa antártica, obviamente, que es a donde, bueno, civilmente no se permite, eso está claro. Bueno, pues hasta aquí, ¿os parece? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por aguantar con este fresquito ya que ha arrancado. Tremenda conferencia, tremendo acople. Un momento. O sea que si es redondo, es de goma y bota, es que es una pelota, ¿no? La Tierra no es. Vale, perfecto. Bueno, pues señores, mañana más, pero no mejor. Tenemos a las... ¿Cómo que no mejor? Es al revés, Miguel. Es al revés, mañana más y mejor. Más y mejor. Creo que yo me lía. Es que lo dice él eso de mañana, pero no mejor, porque es imposible, ¿no? Pero bueno, señores, pues mañana nos vemos a las 11. Tenemos a Blanca White, que está por aquí, la guardia de los niños. Tenemos a Lidia Blánquez con su microscopio de campo oscuro. Y tenemos también a Iro Landucci y los hermanos Barea para hablar de NASA Blue Beam Project. Así que, bueno, que descanséis y mañana más y mejor. Venga. Memorizar y a creer en una historia establecida por 4 oscuros que creen gobernar a cada alma en este mundo.